Latinoamérica, una de las regiones más difíciles de comprender desde casi todo enfoque académico, pero como aquí en The Lawyerist hablamos de derecho, nos enfocaremos en las constituciones. Sin duda alguna, Latinoamérica es uno de los lugares con mayores crisis, ya sean estas desde lo económico, lo político y, como no, en el derecho. Y de esto hablaremos en este video. Empezaremos definiendo ciertos elementos como una constitución. Una constitución, en términos sencillos, es un documento que organiza y limita poderes gubernamentales y sus instituciones. De la constitución depende, entonces, de un correcto funcionamiento de los poderes públicos y de evitar violaciones de derechos sobre los individuos de una nación. Uno de los primeros descubrimientos del constitucionalismo inició con la Carta Magna de Inglaterra en 1215, donde por primera vez se estableció límites del gobierno y su rey con sus ciudadanos. Después vino la Constitución norteamericana y luego la Revolución Francesa, que por cierto, en mi podcast de Spotify hablo brevemente de la historia de los derechos humanos. También quiero aprovechar en decirles y asimismo hacer una mini publicidad a Torres Coworking. Torres Coworking es un lugar que ayuda a los abogados y emprendedores rentando oficinas completas y otros espacios, como salas de reuniones, salas de conferencias y espacios para audiencias telemáticas. Próximamente haré un video dedicado sobre este lugar, pero por ahora sigamos con el estudio de las constituciones. Retomando, hablar de constituciones y no hablar de derechos es un despropósito. James Madison, conocido por su labor en la Carta de los Derechos de Estados Unidos y su Constitución, dijo en El Federalista que las declaraciones de derechos son no solo necesarias para la Constitución propuesta, sino incluso peligrosas. Tienen que contener varias excepciones a poderes no otorgados y por lo tanto suministrarían un lógico pretexto para pretender más de lo que se concedió. Un paper llamado Constituciones, Estado de Derecho, Socioeconomía y Populismo por académicos de la Universidad Católica Andrés Bello hicieron un análisis empírico entre las constituciones. En su gran mayoría, los índices de populismo en las constituciones latinoamericanas superan por mucho que las constituciones de los países más desarrollados. El método que emplearon para este estudio fue comparar constituciones de 80 países, agrupándolas en diversos grupos como el grupo de populismo, contando palabras como nacional, pueblo soberano y demás palabras utilizadas mayormente en discursos populistas de los caudillos latinoamericanos. Las conclusiones, entre muchas cosas más, fue que menor cantidad y repetición de palabras populistas en las constituciones se asocia con bienestar institucional y socioeconómico. La presencia de un mayor porcentaje de palabras populistas en las constituciones reflejan un síndrome disfuncional y el mal desempeño de esos países. Países desarrollados como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros, en el porcentaje de palabras populistas ninguna de sus constituciones supera el 1%. Por otra parte, países poco desarrollados como Ecuador tiene 25 veces más palabras de populismo que los países antes mencionados. Por último, el paper nos dice que ciertas características de las constituciones como su extensión o la mayor cantidad de artículos sobre derechos sociales y prerrogativas públicas correlacionan con países de baja consideración por el Estado de Derecho, alta mortalidad infantil, índices deficientes de desarrollo humano, poco Producto Interno Bruto y escasa actividad científica. Pero alguien podría decir, ¿y qué tiene que existan más derechos en una constitución? ¿Cuál es el problema? En otro paper llamado Proporcionalidad y la inflación de derechos de Kay Moller, cuyo paper ha sido utilizado por la London School of Economics y por la Universidad de Cambridge, nos habla un poco de esto denominado como inflación de derechos. Este término fue acuñado por George Schletzas y nos dice básicamente que los derechos necesariamente deben regirse por un análisis de proporcionalidad, para que no se confundan los derechos que realmente requieran protección con meras trivialidades. Para entender un poco más este concepto, podemos compararlo en el campo económico con la inflación. Algunas personas suelen decir que si existe mucha pobreza, ¿por qué no solamente imprimimos más dinero? Múltiples estudios por economistas nos dicen que así no funciona la economía y que una emisión irresponsable termina en inflación, significando menor valor del dinero. Esto mismo ocurre con la inflación de derechos. Si existe una sobreproducción de derechos, esto implica que los derechos terminan perdiendo su valor y que en última instancia solo terminan siendo una herramienta de los políticos para conseguir votos. Esto también se lo suele denominar como politización de la justicia
o activismo judicial. Para finalizar, como podemos ver, existen muchos riesgos al tratarse de constituciones, más que nada en la región latinoamericana, donde las instituciones son frágiles y la justicia muchas veces pareciera no funcionar. Junto a esto, podemos ver cómo los derechos han perdido su significado y su valor, y que pueden terminar generando resultados opuestos a los que realmente pretenden alcanzar. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos, así me ayudas a llegar a más personas interesadas en temas jurídicos. Esto es The Lawyerist y hasta el próximo video.